¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarme en Salud es Vida con Univida. Hoy queremos saber más de una enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo, la epilepsia. Es una de las condiciones más comunes que afecta al cerebro. Pero el problema es que no se conoce la causa en 2 de cada 3 personas que la tienen. En Estados Unidos, poco más de 5 millones de personas tienen antecedentes de epilepsia y 3.4 millones vive con esta enfermedad. Comencemos entonces, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Este es Salud es Vida con Univida. Para hablar de epilepsia, damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, médico jefe de los centros Univida y médico jefe también del Hospital Jackson Memorial. Gracias, doctor. Un placer. ¿Cómo se puede explicar fácil, para que lo entendiéramos, qué es la epilepsia? Mario, la epilepsia es un trastorno en el sistema nervioso central donde el cerebro, la actividad cerebral, se ve afectada, lo que conlleva a convulsiones, un estado de convulsión. ¿Qué es la convulsión? Es un estado donde las personas sienten algunos comportamientos que son completamente inusuales, hay un tipo de sensación que son inusuales y también pudiesen tener pérdida del conocimiento. Ahora, tengo entendido que no todas las convulsiones son epilepsia. Claro que no. Existen muchas convulsiones que tienen que ver con otro tipo de causa que no son la epilepsia. Y mire, le voy a decir algo. Yo tengo un pariente muy cercano que hace como 50 años fue diagnosticado con epilepsia con petit mal, le llamaban. Pero que años después llegaron a la conclusión que lo que tuvo es disautonomía, que es otra fórmula también de tener así situaciones. Lo que pasa, Mario, es que inclusive para nosotros los médicos que estamos acostumbrados a ver a todo este tipo de pacientes, la disautonomía y la epilepsia se puede confundir y nos pasa muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque ambas pueden tener un episodio de pérdida del conocimiento e inclusive en aquellas personas que tienen una pérdida de conocimiento debido a la disautonomía, cuando es un poquitico prolongada se puede generalizar y el paciente, a pesar de no tener una epilepsia, puede desarrollar síntomas compatibles con un estado tónico y clónico. ¿Qué quiere decir eso? Con estados de movimiento rápido y de rigidez. Entonces, ¿qué otras causas podrían producir convulsiones? Bueno, causas muy simples como, por ejemplo, Mario, que usted tenga un problema con los electrolitos en su cuerpo, por ejemplo, el magnesio extremadamente bajo, que usted esté hipoglicémico, que su azúcar esté demasiado baja, que usted tenga poco perfusión, es decir, poco oxígeno le esté llegando al cerebro. ¿Por qué? Porque usted pueda tener un ataque cerebrovascular, lo cual puede conllevar a ese problema, que usted tenga un tipo de infección en el cerebro como una encefalitis, ¿verdad? Y toda esa serie de cosas pudieran conllevar a un estado de convulsión. Y eso, doctor, no necesariamente tiene que estar relacionado ni con pérdida de conocimiento ni con temblores. Pero la epilepsia no necesariamente tiene que estar relacionada con la pérdida del conocimiento o temblores. ¿Por qué? Porque existe tipo de epilepsia que es un tipo más bien focal, es un tipo que no envuelve ambas partes del cerebro. En los tipos de epilepsia, la epilepsia focal y la generalizada son los dos grandes tipos. La generalizada porque envuelve las dos partes del cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En las focales solamente envuelve un hemisferio y por lo tanto en esas que son focales la mayoría de las veces no existe pérdida de conocimiento. Y doctor, ¿cuánto duran las convulsiones producidas por la epilepsia en este caso? Bueno, las convulsiones tienden a durar de segundos a poquitos minutos. Sin embargo, existe un estado conocido como un estado epiléptico, ¿verdad? O estatus epilépticos, donde la epilepsia puede durar por más de 5 minutos y esa es la definición. Y esto es un poquitico peligroso para el paciente demorarse tanto tiempo en ese estado. Aquí tengo una pregunta de nuestro público, ahí va. Soy Martín Olivero de Córdoba, Argentina. La pregunta es, ¿las convulsiones causadas por la epilepsia pueden producir daño en el cerebro si son muy prolongadas? Excelente pregunta y la respuesta es sí.
Cuando la epilepsia dura más de 5 minutos, se conoce como un estado epiléptico, y ese estado epiléptico puede durar inclusive hasta 30 minutos, 45 minutos. Cuando esto pasa, pues existen unos trastornos en nuestro cerebro, y no solamente en el cerebro, sino también en la circulación en nuestro organismo, lo cual pudiese conllevar a daños cerebrales o inclusive en algunos casos extremos a la muerte. Bueno, aquí yo creo que es lo importante, porque nosotros queremos de alguna manera informar a nuestro público. Cuando una persona tiene una convulsión, ¿debe siempre consultar al médico? Siempre, Mario, porque una convulsión primeramente tenemos que entender que no es nada normal. Y entonces, de la única manera que nosotros pudiésemos saber por qué una persona está teniendo esas convulsiones es yendo al médico y haciendo una serie de estudios para poder diagnosticar qué es lo que está pasando. La convulsión no se puede tomar como algo leve, porque la mayoría de los casos pudiese ser algo tan simple como que los electrolitos estén bajos, que usted esté o que tenga el azúcar baja, pero pudiese ser tan complicado como que usted tenga un derrame cerebral. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Hola, soy Claudia Tobar desde Filadelfia, Estados Unidos. Ante una crisis de epilepsia, ¿es conveniente introducir un objeto en la boca del afectado? Muy buena pregunta, y absolutamente no. Cuando una persona está teniendo o está en un estado convulsivo, pues no se debe poner ningún tipo de objeto, inclusive no se le debe dar ningún tipo de medicamentos en la boca. ¿Por qué? Porque esa persona está en un estado inconsciente y la persona puede aspirar ese objeto que le hemos puesto en la boca, lo cual puede terminar en los pulmones o causando pues una obstrucción total o parcial de las vías respiratorias, lo que pudiese complicar mucho más la condición médica del paciente y le pudiese ocasionar la muerte. Y por eso tengo entendido que una vez que termina este ataque hay que poner la persona de costado. Eso es correcto, Mario. Primeramente tendremos que cuando una persona está teniendo este tipo de estado convulsivo, ¿verdad? Tenemos que tratar de poner a la persona en una posición donde la persona no se haga daño, ¿verdad? Si está la cabeza sobre un objeto que pudiese potencialmente causarle un daño a la cabeza, mover ese objeto, posicionarle la cabeza con una almohada, un objeto suave para que no se dé un golpe. Nunca aguantar o sujetar al paciente. Tratar de aflojarle la corbata si lo tiene, quitarle un poco la camisa, abrírsela, el cinturón, desabrocharlo, y luego, una vez que pase esta etapa convulsiva, tónica, donde el paciente ya para de moverse, entonces virarlo sobre su costado. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes tienden a vomitar, y cuando vomitan, la vía respiratoria no está protegida y puede aspirar ese vómito poniéndolo dentro de los pulmones, causando una neumonía por aspiración que puede ser extremadamente peligrosa y, una vez más, pudiese ocasionar la muerte. Tengo entendido que el paciente tiene que reaccionar de alguna manera después de tener este evento. Me lo explica después de estos comerciales también. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Univida Medical Center sigue creciendo para estar más cerca de usted. Ya tenemos 18 centros en Miami, Hialeah, Pequeña Habana y Cutler Bay. Ofrecemos a nuestros pacientes la tecnología más avanzada en medicina primaria, podiatría, tratamiento del dolor, cámaras hiperbáricas, servicio dental y mucho más, con una atención personalizada y afectuosa. Porque la salud es vida. Univida.
Yo preguntaba cuando terminó ya el evento, me imagino que algo le pasa al paciente, al que tiene este ataque de epilepsia. Sí, claro. El paciente que tiene una epilepsia, Mario, y que ha terminado el episodio como tal, siempre se despierta de una manera confundida. El paciente no se da cuenta de qué es lo que pasó, no sabe dónde está, quizás no lo pueda ni reconocer a ustedes, se siente ansioso, está distraído y todo esto es lo que uno encuentra y se conoce como un estado post-ictal o post-ictal state en inglés. Se podría llamar confusión temporal. O una confusión temporal, correcto. Ahora, mi pregunta es, ¿la persona se da cuenta que va a tener este ataque o esto no se da cuenta? En muchos de los pacientes, Mario, sí, los pacientes pues perciben una aura, lo que conocemos como aura, que es un estado pre-epiléptico, ¿verdad? Donde la persona puede sentir un saliveo, puede sentir que el ojo le empieza a parpadear rápido, puede sentir un olor extraño, ¿verdad? Y todo eso está en dependencia de dónde se origine la epilepsia o el foco epiléptico en el cerebro. Entonces hablemos de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas principales que hay en un ataque de epilepsia? Bueno, y eso depende, Mario, de qué tipo de epilepsia estemos lidiando, pero una vez más, uno de los primeros síntomas antes de ocurrir es pues el aura, que puede ser cualquier tipo de estos sentimientos o aquellas sensaciones que habíamos hablado anteriormente. Pero luego la persona pues puede perder el conocimiento, la persona puede pues obviamente desmayarse, la persona puede estar con un estado de rigidez, ¿también? En las piernas, en los brazos, ¿verdad? Y puede entrar en un estado de convulsiones, ¿verdad? Donde se empiezan a mover pues bastante rápidamente. También las personas pueden tener un estado ya bien de ausencia, donde la persona no está convulsionando como tal en el sentido de estos movimientos tónicos y clónicos, pero la persona está ausente. Usted habla con la persona y no la entiende, no se puede comunicar con usted, está completamente perdido. Y esto, ¿ya se sabe exactamente qué pasa en el cerebro de esa persona cuando le está ocurriendo esto? Bueno, Mario, no sabemos exactamente con plenitud qué es lo que pasa, pero nosotros sabemos que es una disfunción en la actividad cerebral donde todas estas neuronas empiezan pues a interactuar entre ellas de una forma bien desorganizada y entonces esa forma bien desorganizada, el cerebro pues entra en un estado como que es disfuncional y por eso es que la persona pues desarrolla todas estas sensaciones. Para una persona que ve un ataque de esto, es bien impresionante porque uno ve como que la persona mira y no ve, como que hay una ausencia en la mirada. Eso es correcto, Mario. Y en dependencia también, yo creo que la parte más impresionante no es esa parte solamente, sino también cuando la persona empieza a convulsionar, la persona empieza con todos estos movimientos tónicos y clónicos y entonces está durando un poquitito más de lo normal y usted empieza a ver que a la persona los labios se les ponen... Eso iba a decir, palidez. Palidez y empiezan a ponerse como moraditos los labios y los ojos y entonces la persona que está viendo o está acudiendo a ese paciente, pues piensa que la persona está muriendo, está falleciendo. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes por las cuales las personas tienen epilepsia? Pero las causas más frecuentes, la mayoría de los casos que nosotros vemos es muy difícil diagnosticarla, es decir, nosotros la conocemos como epilepsia idiopática, es decir, no tenemos una causa precisa por qué. Claro está, existe una serie de pacientes los cuales desarrollan epilepsia después de haber tenido una infección en el cerebro, por ejemplo, en el caso de los niños con todas las encefalitis, pues después queda un pequeño foco, una pequeña herida en el cerebro, si lo pudiésemos llamar de esa manera de una forma simplista, lo cual genera todas estas conducciones nerviosas que pueden llevar a la epilepsia, también algunos tipos de tumores, algunos tipos de cirugías, algunos tipos de traumas cerebrales que tuvimos en el pasado. A veces hay personas que tienen sangramiento en el cerebro al resultado de un ataque cerebrovascular hemorrágico, lo cual todo esto pudiese causar ese tipo de problemas. ¿Y qué cosas pueden gatillar una convulsión?
Bueno, muchísimas cosas pueden bajar el umbral de una epilepsia y pudiesen traer como resultado todo este tipo de estados convulsionantes, ¿verdad? ¿Qué cosa? Los medicamentos, pues hay ciertos medicamentos que pudiesen bajar ese umbral y pudiesen causar la epilepsia, las infecciones, el estrés. El estrés también. El estrés también, pero no solamente el estrés de a diario, sino el estrés que puede ser ocasionado por cualquier tipo de enfermedad, por cualquier tipo de droga, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, la cocaína, por ejemplo, inclusive hay veces que hasta la marihuana, pequeños estudios que han sido reportados que pudiesen llevar a estos estados. Las anfetaminas son muy conocidas por crear o causar este tipo de problemas. Yo leía, por ejemplo, que la falta de sueño, que el insomnio, que la fiebre, Claro. Como usted decía, el consumo de alcohol y droga, hay muchas situaciones por las cuales se puede producir una epilepsia. Claro que sí, Mario, especialmente en aquellos pacientes que padecen de epilepsia, existe un umbral y ese umbral, pues toda esta serie de situaciones, toda esta serie de medicamentos y de vicios, etcétera, pudiesen bajar ese umbral haciendo mucho más fácil que la epilepsia se desarrolle con periodos de convulsión. No sé si esto es efectivo o no es efectivo, pero siempre he escuchado que en una persona con epilepsia la luz intermitente puede ocasionarle una convulsión, esa luz que hace así. Bueno, y eso es real, en algunos pacientes lo puede causar, pero existe un tipo de epilepsia. ¿Está comprobado eso? Eso está comprobado, existe un tipo de epilepsia que es fotosensitiva, ¿verdad? Es un tipo de epilepsia de tipo hereditaria, donde las personas no solamente esas luces, sino también el cambio drástico entre la luz y la oscuridad. Ese cambio drástico pues ocasiona este tipo de estado epiléptico. Cosa no tiene que ver con exactamente lo mismo, pero cosa similar pasa con la jaqueca. Ajá. Esto, el problema de la luz cuando las personas migrañas. tienen las migrañas muy fuertes. Eso es correcto, Mario. Las migrañas pueden ser exacerbadas por muchísimas cosas que son similares a las que causan o pudiesen exacerbar un episodio de epilepsia. Una cosa, doctor, usted me decía al principio que esto era difícil de encontrar. Entonces, ¿cómo los médicos pueden diagnosticar? ¿Qué sistema hay para diagnosticar una epilepsia? Bueno, primeramente, Mario, tenemos que ver al paciente, ¿verdad? Tomar una historia, porque la historia de la epilepsia es bien importante para nosotros poder hacer un diagnóstico que sea acertado. Y luego tenemos una serie de estudios de diagnóstico, los cuales nos ayudan a nosotros o a incluir o a excluir ciertos diagnósticos. Por ejemplo, tenemos que hacer un MRI o una resonancia magnética del cerebro para poder excluir, por ejemplo, que la persona ha tenido un ataque cerebrovascular, que la persona tenga cualquier inflamación del cerebro, que la persona tenga un tumor en el cerebro, que la persona tenga sangre en el cerebro y todas esas series de condiciones que lo pudiesen causar. También tenemos que tomar una historia clínica donde sepamos nosotros como médicos si usted está usando como paciente algún tipo de droga, algún tipo de sustancia nociva que pudiese exacerbar este tipo de problema. Una historia donde podemos saber si usted tuvo cualquier tipo de infección en el pasado reciente o si usted tiene cualquier tipo de enfermedad sistémica la cual pudiese estar exacerbando esto. Y cuando hemos sacado toda esa historia y hemos hecho todos estos análisis de laboratorio, etcétera, entonces le hacemos un electroencefalograma. ¿Qué es un electroencefalograma? Lo mismo que es un electrocardiograma para el corazón, es un encefalograma para el cerebro. Vemos la conducción nerviosa dentro del cerebro y vemos si existe indicio de que usted tenga un foco epiléptico en su cerebro. Dos preguntas. Una, por lo que he escuchado, que personas, hijos o nietos de alcohólicos pudieran tener más posibilidades de tener epilepsia, y la otra pregunta es si esto es realmente hereditario, pero después de estos mensajes. Univida Medical Center sigue creciendo para estar más cerca de usted. Ya tenemos 18 centros en Miami, Hialeah, Pequeña Habana y Cutler Bay. Ofrecemos a nuestros pacientes la tecnología más avanzada en medicina primaria, podiatría, tratamiento del dolor, cámaras hiperbáricas, servicio dental y mucho más, con una atención personalizada y afectuosa. Porque la salud es vida. Univida.
Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos conversando con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de epilepsia. Tenía yo la primera pregunta, me decían en un tiempo, cuando era más joven, que las personas que eran hijos, nietos de alcohólicos tenían más posibilidades de tener epilepsia. Bueno, le tengo que decir que los hijos de alcohólicos tienen una propensidad, ¿verdad?, a desarrollar alcoholismo también, que es mucho más alta que la población en general. Eso es una predisposición que está ahí. Tengo que decirle también que los alcohólicos desarrollan convulsiones, ya más no es epilepsia, pero sí desarrollan convulsiones. ¿Por qué? Porque son convulsiones que cuando paran de beber alcohol, entonces el cerebro tiene una disfunción y pueden desarrollar ese tipo de convulsiones. Ahora, esas personas que tengan por ser alcohólicos pudiese aumentar un poco la incidencia de las convulsiones. ¿Y hay una predisposición desde el punto de vista hereditario? Claro que sí, existe familias donde la epilepsia es común y mucho más que en las personas donde en familias no existan la epilepsia como tal. Bueno, entiendo que en Estados Unidos hay estados que no le dan licencia de conducir a las personas con epilepsia. ¿Eso es correcto? Eso es correcto, incluyendo el estado de la Florida. Nosotros tomamos muchas precauciones para esos pacientes, no solamente para el paciente como tal, porque si tiene un estado convulsivo mientras que está manejando, pues no solamente corre peligro su vida, sino que pone en peligro la vida de muchísimas otras personas. Y por lo tanto, nosotros cuando empezamos el tratamiento, lo observamos por un periodo de aproximadamente 6 meses, de forma tal que sepamos nosotros y tengamos la seguridad que ese paciente, el tratamiento que se está usando es eficaz y que no ha tenido esas convulsiones y que no está poniendo en riesgo la vida de otros pacientes. ¿En algún momento entonces se le reintegra la licencia? Claro que sí, después que nosotros tenemos un periodo de tiempo donde el paciente no ha convulsionado y está en unos medicamentos estables, donde las dosis no se están subiendo, no se están bajando, pues el paciente se le da la habilidad nuevamente de poder manejar. No hemos hablado de algo importante. Todas las personas que están en este tratamiento de epilepsia deben medirse el nivel plasmático. Bueno, no todos ellos, Mario. Existen ciertos medicamentos los cuales que requieren que uno pues le mida los niveles plasmáticos. Más nuevo ahora. Claro que sí. Por ejemplo, medicamentos, vamos a suponer como el Depakote, medicamentos como el fenobarbital, medicamentos como el Dilantin o la fenitoína, medicamentos como el ácido valproico. Esos son medicamentos que en realidad necesita uno pues tomar los niveles en la sangre. ¿Por qué? Porque potencialmente pudiesen ser tóxicos y dañinos para algunos órganos en nuestro cuerpo. Porque yo conocía de esta enfermedad hace muchos años. Me parece que hay nuevos medicamentos. Parece que la medicina ha avanzado en esto. Sí. Y entonces esa pregunta quizás no es tan actual. Claro, y existen medicamentos muy nuevos, los cuales han cambiado la manera en que nosotros practicamos hoy en día, medicamentos que tienen pues unos efectos secundarios muy bajos al organismo, pero que son muy efectivos para el tratamiento de casi todos los diferentes tipos de epilepsia de los cuales conocemos. Uno de esos medicamentos conocido como la Keppra, es un medicamento que en realidad nosotros no les tenemos que medir los niveles y las dosis se dan en dependencia de cómo el paciente haya estado respondiendo al medicamento. Tenemos otro medicamento conocido como el Vimpact. Eso es otro medicamento relativamente nuevo, en el cual también usamos los mismos métodos que usamos con la Keppra. Aquí tengo otra pregunta de nuestra audiencia. Mucho gusto, mi nombre es Inma Navarro. Actualmente me encuentro en el estado de Tennessee, Estados Unidos, y me gustaría saber si el deporte presenta algún riesgo en la salud de los pacientes con epilepsia. Gracias. Extraordinaria pregunta, porque en realidad muchísimos de los pacientes que sufren de epilepsia vienen a mí a preguntarme si deberían de hacer deporte, y la realidad es sí. Uno no se debería de limitar su vida. En realidad, cuando el paciente está estable, ¿verdad?, en los medicamentos y no ha tenido una convulsión o un ataque epiléptico, pues es tan estable, lo suficientemente estable para desarrollar deporte. Claro, siempre tenemos que tener mucho cuidado en qué tipo de deporte es el que estamos practicando. Porque, por ejemplo, los deportes de natación no es que esté contraindicado para aquel paciente que tenga epilepsia, pero deberíamos de prestarle un poco más de cuidado, porque si le pasa o le da un ataque mientras que está nadando y no hay nadie para socorrerlo, pues es peligro. El paciente se puede ahogar, ¿verdad? Los deportes de contacto físico donde existen potencialmente golpes a la cabeza son un poco más peligrosos
que los otros tipos de deportes, como la natación normal, como ir a, no sé, a pescar o cualquier otro tipo de deporte, el soccer, el baloncesto, etcétera. ¿La epilepsia es más común en los jóvenes que en las personas mayores o es igual? Mario, en realidad el índice más alto de epilepsia ocurre en los niños, ¿verdad? Y luego en los adultos mayores. Esos son los dos... como extremos. Los dos extremos, ¿verdad? Y es bastante normal, ¿verdad? Que esto ocurra de esta manera. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos envejeciendo, pues aumentan más los chances de tener algunos cambios en nuestro cerebro. Hemos tenido más tiempo para desarrollar infecciones en el cerebro, como las encefalitis o las meningitis. Hemos tenido más tiempo para desarrollar ataques cerebrovasculares o desarrollar una masa en el cerebro, etc. Y los pequeños, porque los pequeños sí desarrollan este tipo de problemas de nacimiento, donde existe una pequeña lesión en el cerebro, producto de, por ejemplo, un embarazo o que durante el parto ha sido prolongado, ha existido un poco de deficiencia de oxígeno en el cerebro de ese bebé, y entonces pues por eso es que vemos a los dos extremos que causan estas epilepsias más frecuentemente que las personas ya desde los 20 a los 40 a los 50 años. Ahora, en las personas mayores se puede confundir de repente la epilepsia con otras situaciones, ¿verdad? Con muchísimas situaciones, Mario. La epilepsia se puede confundir como por ejemplo con un ataque cerebrovascular, donde la persona pierde el conocimiento y uno no sabe qué es lo que está pasando. Una persona puede tener una muerte súbita, una arritmia cardíaca, donde cae al piso y uno no sabe, y puede tener algunos cambios tónicos y clónicos, unos movimientos que pudiesen semejarse a una epilepsia. Pudiese tener también un ataque vasovagal o un conocido síncope, un episodio de síncope, donde pudiese tener una generalización secundaria, es decir, la falta de oxigenación, y pudiesen tener estos movimientos. Existe una serie de entidades, condiciones, las cuales se asemejan mucho a una epilepsia. Y esta pregunta es muy importante, doctor. ¿La epilepsia tiene cura o la persona tiene que aprender a convivir con la enfermedad? Desgraciadamente, Mario, hoy no existe una cura para la epilepsia, pero sí la persona puede aprender a convivir con los tratamientos que existen y cambios en el estilo de vida para llevar una vida mucho más funcional. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Será hasta la próxima. Muy interesante esto de la epilepsia. Los invitamos hasta la próxima también. Gracias por estar hoy día con nosotros. Le decimos salud es vida con Univida.